Del ego se habla mucho, pero es un auténtico desconocido. Hoy vas a conocer el detalle de lo que es el ego del de la espiritualidad y también vas a saber cómo trascenderlo para pasar del ego al amor. Si vives en el ego o si vives predominantemente en el ego, sí o sí va a haber sufrimiento. En cambio, si tienes la capacidad de pasar al corazón, al amor, sin absolutamente ninguna duda va a haber mucha más dicha y mucha más paz en tu vida. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos al programa de hoy donde vas a descubrir todas las características del ego y qué puedes hacer para trascenderlo y vivir de una manera mucho más realizada. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el podcast Estrellas de Conciencia. Hoy transformando el ego en amor, una guía espiritual de 9 pasos. De verdad que te puede ayudar mucho. Estamos en el episodio 13 del audiolibro Espiritualidad, 111 respuestas. Si no has estado en los otros, no pasa nada. Luego ahí vas a tener la lista de distribución para poder escucharlos tranquilamente mientras pasean, mientras conduces o en cualquier otro momento. Muchísimas gracias por estar aquí. Si ya estás en la formación conmigo de Reiki en tu vida, anótame ahí, por favor, soy Reiki en tu vida. Si no estás en la formación, igualmente dime tu nombre y de qué ciudad te estás conectado. Te cuento que nos estáis preguntando, el mes de octubre están las plazas agotadas, no podemos dejar entrar a nadie más en la formación. No obstante, te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado el enlace para que puedas pedir info para la siguiente convocatoria. Tenemos ya alumnos de 30 países diferentes y estamos súper contentos transmitiendo de manera profunda la enseñanza del Reiki, que sabes que el Reiki no es únicamente una terapia, sino es un camino de desarrollo personal, un camino de evolución interior, de despertar espiritual. Y sobre la espiritualidad nos vamos a centrar hoy. Entonces, mira, vamos a ver desde 9 puntos donde vas a ir primero entendiendo qué es el ego, porque se habla mucho del ego, pero a veces hay confusión, y luego qué cosas puedes hacer para trascender el ego. Fíjate que te digo la palabra trascender. ¿Eso qué quería decir? ¿Qué quiere decir trascender? Estar por encima de, superar al ego, o en este caso te he dicho transformando el ego en amor. ¿Por qué te digo trascender? Porque he escuchado algunas veces en unas líneas espirituales o en algunas personas que dicen no, el ego hay que eliminarlo. Vamos a ver, el ego, como vas a ver ahora, es parte de nuestro ser físico en este planeta. Entonces no podemos eliminarlo porque necesitamos para vivirlo. Ahora, otra cosa es que no nos tengamos por qué identificar con él. ¿Sí? Y ahora vas a ver estos puntos. Primero de todo, el número 1, vamos a ver qué es el ego, porque se habla mucho del ego. Mira, el ego, la manera más clara que tengo de transmitírtelo es la identificación con lo que no eres. Es decir, el ego es la identificación con lo que no eres. Y ahora vas a ver que me voy a explicar y lo vas a entender muy bien. Los seres humanos somos seres espirituales. Pero como seres físicos nos etiquetamos. Como seres físicos en este planeta nos asociamos un cuerpo, es decir, tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos también diferentes funciones que hacemos en la sociedad. Si haces la función de madre, la función de padre, pues si trabajas en un restaurante, eres trabajador en un restaurante, si tienes empresa, eres un empresario, ¿sí? Entonces, el ego es nuestra identificación con todo eso, con lo que realmente no somos, porque somos un ser espiritual, pero necesitamos de una serie de identidades en el mundo físico. Y hay 3 identidades principales. 1, la identidad con nuestro cuerpo, es decir, lo identificados que nos sentimos con nuestra cara, con nuestro cuerpo físico. Ahora bien, si yo te digo a ti, ¿pero tú eres tu cuerpo? No. Tu cuerpo es una parte del ser que tú eres. Tu cuerpo es una manifestación en este planeta del ser que tú eres. Pero si vamos más allá, tú te visualizas o tú te ves como tu cuerpo físico y realmente no eres ni eso, eres como te percibes. Pero eres un conjunto de partículas atómicas y subatómicas
vibrando en una determinada frecuencia que solidifican en algo físico que tú lo ves como tú mismo. O en el ordenador que estás viendo ahora. Ahora estás viendo un PC, ¿sí? O un celular, si está el del celular, y tú ves un celular, pero eso es un nombre que le hemos puesto, una identidad que le hemos puesto. Pero realmente eso es un trozo de metal y un cristal, y si vamos a la partícula más cuántica, es un conjunto de partículas subatómicas vibrando en una determinada frecuencia que solidifican en algo que nosotros, tú y yo, le llamamos teléfono o celular, o en otro idioma le llaman de otra manera diferente, pero no es realmente lo que es, sino es lo que percibimos. Bueno, pues si volvemos al ser humano, el ego es eso que con lo que nos identificamos, que somos mucho más que eso, es decir, somos un ser espiritual. ¿Con qué nos identificamos? Por eso te digo que hay 3 tipos de ego. El ego físico, es decir, la identificación con tu cuerpo físico, ¿vale? Si te fijas, el ego espiritual no va sobre egocentrismo o sobre ególatra, eso serían diferentes manifestaciones del ego, pero desde una filosofía occidental o de una línea occidental. Desde una filosofía espiritual, el ego es tal cual lo que te estoy diciendo. La identificación con tu cuerpo. Otro tipo de ego es la identificación con tu mente, es decir, con tu proceso de pensamientos, con el parloteo mental. Ciertamente, tú no eres tu parloteo mental, tú no eres tu mente, pero nos identificamos con eso, y como nos identificamos con eso, muchas veces sufrimos, porque la mente nos empieza a decir una serie de cosas, empieza con un discurso negativo, nos sentimos identificados como si ese discurso fuéramos nosotros, y entonces sufrimos, pero ese discurso no es nosotros, es una parte de nosotros que es nuestra mente analítica, pero nosotros somos mucho más que eso. Y luego, el tercer tipo de ego es el ego del rol. Es decir, como te ponía antes en el ejemplo, con aquello que te identificas. Bueno, pues yo me identifico como un hijo, porque tengo unos padres, me identifico como un hermano, me identifico como un maestro de Reiki, ¿sí? Pero yo soy eso, ¿no? Ese es el papel que estoy realizando, no soy eso. Ese es un rol, es una identidad, es una personalidad creada que la necesitamos en el mundo físico, ¿verdad? Porque si tú imagínate que yo, por ejemplo, firmara un correo y en vez de poner Javier Ma y mi nombre, maestro de Reiki o presidente del Instituto Internacional de Reiki, autor de la saga Domina tu Energía, o en vez de poner Javier Ma, dijera, no, yo no tengo nombre ni tengo forma, yo no soy eso. Bueno, pues diríais, posiblemente no está muy bien, ¿no? Además que no sería muy práctico, ¿verdad? Lo práctico es, si yo tengo un nombre, pues me identifico con ese nombre, pero no quiere decir que yo sea ese nombre, ¿vale? Entonces, el punto 1, yo sé que entender esto tiene 2 partes. Primero, la parte intelectual, que no es sencilla entenderlo, y luego la integración de la enseñanza que te estoy dando, ¿vale? Esto a lo mejor necesitas escucharlo muchas veces, madurarlo, y la enseñanza llega cuando uno está preparado para la enseñanza, ¿vale? Así que, pero bueno, solamente el hecho de agarrar ya alguna cosa de lo que te he dicho en este primer punto ya es más que suficiente. Y sí, efectivamente, en algunos podcasts nos vamos a meter en temas más profundos. Yo sé que hoy en día la mayoría de la gente está buscando cosas fáciles para no pensar mucho en Internet, pero esto es algo profundo y te quiero dar enseñanzas profundas, y a veces tiene que dar pie a reflexionar y a no entenderlo todo a la primera, ¿vale? Entonces, punto 2, déjame beber agua. Para transformar el ego en amor, primero de todo es entenderlo, ¿vale? Y eso es lo que te explicaba en el punto 1. Segundo, utilizar el ego como un puente, como algo de crecimiento. Mirar, si tú estás dormido espiritualmente, el ego va a ser un obstáculo, porque siempre te va a sobrepasar. En cambio, si tú estás despierto espiritualmente, y despierto espiritualmente en este sentido, ¿qué quiere decir? Que tú tienes la capacidad de observar a tu ego, es decir, por ejemplo, cuando estamos hablando del ego mental, de los pensamientos, no dejarte embullir por los pensamientos, sino simplemente observarlos. Eso quiere decir estar despierto espiritualmente. Dormido espiritualmente es que todos mis pensamientos me dejo embullir por ellos y prácticamente estoy poseído por mi proceso de pensamientos. Eso es estar dormido espiritualmente. Y empezar a estar despierto espiritualmente es
ponerte en el papel del observador, también se le llama el papel del testigo, donde tú observas tu proceso de pensamiento. ¿Qué sucede cuando observas tu proceso de pensamiento? Que tomas una distancia. ¿Y qué sucede cuando tomas una distancia? Que estás trascendiendo el ego. ¿Y qué sucede cuando trasciendes el ego? Que conectas con tu ser. Y empiezas a verlo todo como si fueras un espectador. Por eso se llama también el papel del testigo. Y eso, en este punto 2, es lo que te digo, que si estás dormido, el ego va a ser un obstáculo. Pero si tú estás lo suficientemente despierto para experimentar el proceso que te he descrito, ¿qué sucederá? Que tú vas a utilizar el ego como una herramienta de crecimiento, porque lo vas a estar observando desde fuera, vas a ver los patrones que tiene y no te los vas a creer o vas a poder corregirlos, ¿vale? Así que el punto 2, el paso 2 es pasar de estar totalmente dormido, porque se convierte en un obstáculo el ego, a empezar a despertar y utilizarlo como una herramienta de crecimiento. Fíjate que te estoy hablando de algo que en la era pasada, cuando se hablaba del ego casi como si fuera el demonio, casi como si fuera alguien que te quiere hacer la vida imposible. No, el ego es parte de ti, no tiene nada de malo, siempre y cuando lo trascendamos, siempre y cuando nosotros estemos por encima del ego, ¿vale? Entonces, punto 3, en relación a esto, y que vamos pasando en diferentes puntos que están unidos, trata al ego como si fuera tu bebé. Algunas veces con algunos alumnos de Reiki en tu vida me comentan, dicen, mira, es que he pillado a mi ego que me quiere hacer creer esto y no es realmente tal, no sé qué, es que vaya con el ego, no sé qué, y digo, bueno, estate contento, estate contenta, ¿por qué? Porque gracias a él estás despertando. Entonces tienes que tratar al ego como tu bebé. El bebé cuando se caga encima o se mea encima, ¿qué sucede? Que es malo. O que quiere fastidiarte, quiere que huelas a mierda. Quiere que tengas que limpiar ahí o cambiar el pañal tapando la nariz. No, es que el bebé se caga y se mea y ya está. Bueno, pues el ego patalea. ¿Sí? El bebé caga y mea, y el ego patalea. Entonces, ¿qué le vas a decir al bebé? No, es que ya te has cagado otra vez, es que ya está bien, venga a cagarte, que esto solo huele a mierda. No, entiendes que el bebé se caga porque es un bebé. Bueno, pues trata al ego como si fuera tu bebé, trátalo con cariño, trátalo con amor. No puedes luchar con el ego, no puedes luchar, es que no tiene ningún sentido. Tiene el mismo sentido que le digas a un bebé de 2 meses que no se cague encima. No tiene ningún sentido pelearte con tu ego, ¿vale? Así que cuando empiezas a despertar y empiezas a observar ese proceso de pensamientos y empiezas a pensar, por ejemplo, imagínate, quieres hacer alguna cosa. O no, te voy a poner un ejemplo. Estás pensando en alguna cosa, en una persona. Ves que una persona de tu entorno que a lo mejor está teniendo éxito en algo y le está yendo muy bien en algo, y tú pillas como tu mente a lo mejor le empieza a juzgar. Claro, es que está teniendo éxito porque es que le apoya a su marido. O claro, es que está teniendo éxito porque es una persona que tiene más oportunidades y yo no tengo éxito en eso porque, fíjate, yo estoy desfavorecido. Eso es un proceso del ego. ¿Sí? Que si uno no está lo suficientemente despierto, eso ocurre y uno ni se da cuenta. Que eso es lo que yo te digo, estar poseído por tu proceso de pensamientos. ¿Qué sucede cuando empiezas a despertar? Cuando empiezas a despertar, te puedes dar cuenta de ese proceso de pensamientos, de decir, oye, estoy juzgando. Y incluso puedes decir, míralo, ya está aquí mi ego juzgando. Ya se ha cagado otra vez el bebé. ¿Qué hago? ¿Le cambio los pañales? Con todo el amor del mundo, pues en ese caso, ¿qué hago? ¿Estoy juzgando? Paso del juicio al amor, con todo el amor del mundo, sin enfadarme con él, igual que no me enfadaría con el bebé de 2 meses que se caga. Me encanta compartirte, dime si te gusta la metáfora, me encanta compartir estas metáforas porque quiero que cuando estés en ese proceso te acuerdes de esto. Y si te lo explico de cualquier otra manera no te vas a acordar, y si pillas a tu ego juzgándote, y te acuerdas de la metáfora que te he hecho de que trata a tu ego como si fuera un bebé, no vas a entrar en un conflicto interno, porque cuando una persona empieza a despertar y empieza a observar esos procesos de juicio, por ejemplo,
que el ego no es que emita juicio, emite muchísimas cosas, ¿no? Se defeca de muchos colores diferentes. Bueno, pues dicho esto, tú tienes que observarlo, y cuando lo observas, si tú te enfadas con él, estás metiendo más leña al fuego del ego. El ego es parte de oscuridad que tenemos dentro, es parte de la sombra. Y si te enfadas con el ego, todavía estás metiendo más oscuridad, ¿vale? Así que lo tratas con amor. 4. Mira, aquí voy a hacerte una comparativa con ego y alma. Cuando tú estás generalmente con miedo, es que estás en el ego. Y cuando estás con valentía, estás en el alma. El ego, como está tan identificado con nuestro cuerpo físico, ¿qué sucede? Que tiene miedo a todo, porque tiene un miedo intrínseco que está en nuestro cerebro, que es el miedo a la supervivencia. Se piensa que va a morir en cualquier momento. Entonces cualquier cosa la ve como una amenaza y tiene miedo por muchísimas cosas que no tiene que tener miedo. Tiene miedo por hablar en público, tiene miedo por que le juzguen, tiene miedo porque no le vaya bien en esta relación de pareja, tiene miedo porque no sabe si va a gustar a aquella persona, tiene miedo porque no sabe si le van a agarrar en ese trabajo o le van a quitar, tiene miedo y no se lanza a emprender porque quizás no le va a ir bien el emprendimiento, ¿sí? El ego constantemente tiene miedo y el alma confía, el alma es valiente. Por lo tanto, cuando tengas mucho miedo de muchas cosas, hazte a la idea de que en ese momento estás en el ego y tienes que meter valentía para volver al alma. Fíjate, yo cuando te digo valentía no te digo hacer auténticas locuras, de arriesgar tu vida ni cosas raras. Te estoy diciendo los miedos que tú ya sabes, de cosas que sabes que tendrías que tirar para adelante y te frenan ese miedo. Bueno, pues sabes que si estás dejándote llevar por el miedo, estás más en el ego, y cuando, es una manera de identificarlo también, y cuando te lanzas estás más en el alma. El ego tiene un constante miedo de equivocarse, de fallar. El alma sabe que fallar es parte del proceso del aprendizaje. Muy bien, vamos a la 5. Practica el desapego. Para trascender el ego tenemos que practicar el desapego también. Desapego a cualquier cosa que veamos que estamos apegados. Y desapego no quiere decir renuncia, ¿eh? Aquí no te estoy hablando de renuncia. Si yo te digo que te desapegues a un coche bonito o a una casa bonita, quiere decir que no asocies esa casa o ese coche con tu felicidad. Ahora bien, si quieres, si puedes y te apetece, pues puedes tener el coche más bonito que quieras y la casa más bonita que quieras. Cuando hablamos de desapego para no identificar eso como algo, como si fuéramos nosotros también. ¿Sí? Porque igual que decimos que nos identificamos con nuestro cuerpo, el ego tiende a identificarse también con su casa, con su dinero, con su coche, hasta ponerse muy mal si incluso le rayan un poco el coche o si le pasa cualquier cosa a la casa. Obviamente, claro que si pasa algo grande en la casa y te tienes que ir debajo de un puente, te va a afectar, ¿no? Pero que cuando digo casa, digo a casa bonita, mira, esto lo explico yo muchas veces con un ejemplo, es decir, yo he estado en momentos de mi vida de mucha carencia y he estado en momentos muy abundantes también. Entonces, si tú me das a escoger entre ir a un buen hotel y a un mal hotel, no vamos a hablar ni de bueno ni de malo, a un hostal de 2 estrellas o a un hotel de 4, si me das a escoger, prefiero el hotel de 4. Pero sé que puedo ser muy feliz y soy muy feliz si me toca irme a dormir a un hotel de 2. Me he ido a dormir cuando empecé con el Reiki y alguna vez me tenía que quedar fuera de casa o lo que fuera. Cuando yo empecé, incluso dormí en algunas habitaciones de hostales que me daba hasta cosa meterme sin ropa, me metía con la ropa. ¿Por qué? Porque no tenía una higiene que a mí me fascinara, pero no había dinero para más cosas en ese momento.
pero igualmente era tremendamente feliz. En ese momento estaba un poco incómodo, ciertamente, pero era tremendamente feliz también en esa época de mi vida. Y ahora cuando me quedo en un hotel de 4 estrellas, no me hace falta uno de 5 tampoco, y también soy feliz. Por lo tanto, ese es el verdadero desapego, el que tú puedes preferir una cosa que otra, prefiero el té caliente que frío, pero si me lo tengo que beber frío, me lo bebo. Prefiero una casa bonita a un apartamento pequeño, pero si tengo que vivir en un apartamento pequeño voy a ser igual de feliz. ¿Sí? Prefiero un hotel de 4 estrellas con las sábanas limpias a un hostal de 2, que hay muchos hostales de 2 con las sábanas limpias. Eso no quiere decir, estoy poniendo el ejemplo de alguno que fui, que a un hostal con las sábanas sucias, prefiero el de las sábanas limpias, pero si alguna vez me toca dormir con ropa en unas sábanas no tan limpias, pues no me va a quitar mi felicidad eso, porque no estoy apegado a lo material. ¿Sí? Ese es el desapego, y eso es lo que hay que trabajar para trascender el ego también. 6. Otra manera de trascender, otro paso que tienes que dar para trascender el ego y ir hacia el amor, transformarlo en amor. Pasar de la queja a la gratitud. Sí, cuando te estás quejando es ego. Cuando estás agradeciendo es corazón. Cuando te estás quejando estás en la carencia. Cuando estás agradeciendo estás en la abundancia. Por lo tanto, siempre que observes, por eso te digo, el primer paso para trascender el ego es la autoobservación de mi proceso de pensamiento. En el momento que te pillas quejándote, te pasas al agradecimiento. ¿Que te estás quejando sobre dinero? Agradece si tienes 1 euro. Y si no tienes ni 1 euro y te estás quejando por el dinero, pues agradece porque tienes ojos para ver, o tienes manos para acariciar, o tienes boca para hablar. ¿Sí? Agradece, pasa de la vibración de la queja al agradecimiento, estarás pasando del ego al amor. El 7, esta también es muy importante. Hay 2 formas de dar, una egoica y otra almática. La forma de dar egoica es la que yo doy algo a alguien y espero algo de vuelta. Y cuando digo espero algo de vuelta, no quiere decir, te pongo un ejemplo, le dejan $1.000 o 1.000 euros a un familiar. A lo mejor se los regalas. Imagínate que se los regalas y no esperas ese dinero de vuelta. ¿Sí? Pero ahora, dentro de un tiempo, hay una situación con tu familiar que te es desagradecido por cualquier cosa y tienes un conflicto con él y tú o le echas en cara o piensas, mira, encima que aquella vez te dejé 1.000 euros o $1.000 o te regalé y ahora fíjate cómo me lo pagas. ¿Sí? Has dado, en un momento parece ser que ese dar podía ser del amor, pero ahora está entrando el ego otra vez. ¿Por qué? Porque está esperando de vuelta, no el dinero en este caso, pero sí un agradecimiento, una manera de comportarse de la otra persona, ¿sí? Y esto es muy humano, pero es parte del ego. Entonces, ¿cuál es la manera de entregar del amor? Del amor profundo, del amor incondicional. Yo doy sin esperar nada a cambio. Y cuando digo nada a cambio, es ni las gracias. Es ni que el día de mañana se tenga que comportar como yo considere que se tiene que portar. Si el día de mañana se comporta de la manera que se tiene que comportar, yo puedo considerar que se ha comportado mal, obviamente, pero eso no lo voy a asociar a ese dinero que le di, o ese dinero que le regalé, o esa acción que hice para ayudarle. Esa es la entrega de verdad, en la que das y ya lo has soltado. Ya ahí ya no va a haber nada que echar en cara, ya no va a haber nada que aquel día te di y tú ahora no te estás portando bien, ¿sí? Si hay eso, estás entregando del amor, del ego. Y si lo sueltas todo, estás entregando desde el amor. Y esto no es sencillo, ¿eh? Por eso hablamos que el amor incondicional se habla mucho, pero el amor muchas veces es condicional, como te digo en ese caso. Incluso a veces hay amores de madres a hijos que pueden parecer incondicionales, pero también son condicionales. Incluso le llegan a decir a su hijo que, bueno, si no haces esta carrera y tal, o si haces esta carrera te bendigo, o si no haces esta carrera no te bendigo, tal, ¿no? O sea, le estás amando con condiciones, tú tienes que amar y tienes que bendecir a tu hijo, haga la carrera que haga, o
se equivoque las veces que se equivoque en su vida, o actúe diferente a como tú crees que tendría que actuar, o haga cosas diferentes a como a ti te tendría que actuar. Ese es el verdadero amor incondicional. Venga, vamos al 8. El poder del silencio. El poder del silencio es muy importante para trascender el ego porque nos permite la autoobservación de los pensamientos. Si estamos totalmente conectados a estímulos externos, sea música, sea hablar con otras personas, sea redes sociales, sea a televisión, sea a lo que sea, pero conectados a estímulos externos sin silencio, ¿qué sucede? Que no tenemos la capacidad para autoobservarnos. ¿Por qué? Porque estamos observando estímulos externos constantemente. En cambio, cuando empezamos a llevar nuestra mente hacia el silencio, ahí empieza a emerger el proceso de pensamientos y lo podemos observar de una manera más clara. Por eso yo siempre te recomiendo, yo durante el día, obviamente, a ver, yo también estoy agradecido porque yo puedo trabajar desde casa, una gran parte de mi tiempo lo trabajo desde casa, me organizo yo el horario, también me lo he trabajado, me he creado yo esta vida, nadie me la ha regalado ni me ha caído del cielo, pero a día de hoy estoy agradecido y tengo suerte por eso, y también es gracias a todos los alumnos de Reiki en tu vida y a todos mis seguidores y todo, ¿no? Entonces, dicho esto, yo durante bastante tiempo en la jornada, durante bastantes veces en la jornada, como mínimo 4 o 5 veces al día, paro para hacer unos breves minutos de silencio. ¿Y qué hago? Cuando tú empiezas en silencio, al principio está el proceso de pensamientos, pero conforme vas haciendo esto un día tras otro, una semana tras otra y un mes tras otro, en el momento que te quedas en silencio, si hay algo que tu mente en ese momento tenga que procesar, procesa, y si no, estás conectando con tu corazón, con tu alma, con tu ser. ¿Vale? Así que el proceso de silencio es súper importante también. Y luego, la 9, otra cosa que es importante, otro punto, otra clave, otro paso para trascender el ego y convertirlo, transformar el ego en amor, es la aceptación versus la negación. Hay situaciones en la vida que son desagradables y que no nos gustaría vivirlas a nadie. Yo he pasado diferentes situaciones difíciles en mi vida, pero seguro que las he pasado tú, las he pasado yo, las has pasado tú, y todo el mundo que está escuchando aquí habrá pasado por situaciones difíciles en la vida. Todos los seres humanos, más difíciles o menos, pero pasamos por desafíos en nuestra vida. Entonces, hay momentos del desafío o hay momentos que la vida nos da un tortazo, como yo te explico mucho, a mí el tortazo más grande que me dio fue a finales del año 2009 con un problema importante de salud, pero fue un tortazo que me sirvió para empezar a despertar espiritualmente y enfocar mi vida hacia mi propósito, que es lo que estoy haciendo ahora. Y gracias a eso soy infinitamente más feliz que lo era antes, ¿vale? Pero en el momento que me dio el tortazo no me gustó, claro que no me gustó. Incluso hubo un tiempo, 2, 3 meses, 4, que me negaba eso, me resistía totalmente. Y era una realidad, era un hecho, era incontestable. Hasta el momento que no lo acepté y empecé a conectar con mi alma en lugar de con el ego, no lo empecé a superar. ¿Y qué sucede? Que cuando aceptas eso, estás en el camino para poder superarlo. Porque yo no te hablo de la aceptación como resignación, sino de aceptación como camino a la superación. Es decir, el ego sería negación total. No, esto no lo quiero tener, no lo quiero, como el niño pequeño que patalea. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Sí? Y el alma, el ser es, me ha tocado experimentar esto, me lo respiro, lo experimento, acepto profundamente y a partir de ahí voy a ver cómo me supero. Bueno, espero que te haya inspirado mucho, que lo hayas disfrutado muchísimo. Yo lo he disfrutado mucho compartiendo. Si te quieres formar conmigo desde cualquier parte del mundo, ya ves que el Reiki lo transmito de una manera profunda, no solamente como una terapia, sino como un profundo camino de despertar espiritual. Te cuento, si lo estás escuchando en vivo, en octubre no podemos dejar entrar a nadie más. En la formación las plazas están agotadas, pero si quieres asegurarte un sitio, no quedarte sin plaza en la siguiente convocatoria, te voy a dejar ahí el enlace tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas pedir información por WhatsApp. Así que ahí lo puedes ver. Si no encuentras el enlace, puedes ir a la web de Javier Ma, www.javierma.com. Te mando un súper abrazo,
Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.